Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sesión que ha sido convocada para resolver 13 asuntos y como siempre permítanos ofrecerle un breve resumen justamente de estos asuntos que serán motivo de consideración de la magistrada y los magistrados integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional, para lo cual me acompaña Jesús Hernández, integrante de la ponencia del magistrado Armando Maitret. Jesús, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Jesús. Jesús, cuéntanos, decía yo hace unos momentos, son 13 asuntos, dos de ellos relacionados con procedimiento de registro de partidos políticos estatales en Puebla. Cuéntanos. Así es. En esta parte, dos organizaciones de ciudadanos denominados Partido Ciudadano Anticorrupción y México Representativo Democrático vienen a impugnar una resolución dictada por el Tribunal Electoral de Puebla, en el cual confirmó un acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral Local. En esta parte realiza una interpretación de los artículos 32 y 33 del Código de Instituciones y Procesos Electorales de dicha entidad, Sí. En el cual se relaciona con el procedimiento de registro de partidos políticos estatales. Justo en el estado de Puebla. Así es. Tenemos otro asunto relacionado con afiliación al Partido Acción Nacional, Jesús. Así es, en esta parte diversos ciudadanos impugnan la omisión de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, en el cual es omisa en resolver diversos medios de impugnación relacionados con el proceso de afiliación del referido partido político. Del Partido Acción Nacional. Tenemos un asunto relacionado con credencialización en el extranjero, tenemos tres asuntos relacionados con pago de dietas en los estados de Puebla, Morelos, Guerrero, y que justamente vienen impugnando los ayuntamientos, alguna resolución de los tribunales locales, y por supuesto asuntos no menos importantes, pero quizá resaltar que tenemos asuntos relacionados con fiscalización a los partidos políticos, esto derivado del proceso electoral extraordinario en Tlaxcala. Jesús, cuéntanos. Sí, así es. Aquí diversos partidos políticos, lo que es el PRI, PRD, PAN, Morena y Partido Alianza Ciudadana, vienen a impugnar una resolución emitida por el Consejo General del INE, por la que se les impuso diversas multas derivadas de las irregularidades encontradas en los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos al cargo de presidente de comunidad en el estado de Tlaxcala, esto referente al proceso electoral extraordinario del año 2017. Este año. Y tenemos un asunto relacionado con el Partido Socialdemócrata de Morelos. Jesús, cuéntanos. Sí, así es. En esta parte se impugna la resolución del Tribunal Electoral de Morelos, mediante lo cual se determinó inaplicar al caso concreto la porción normativa del artículo 163, fracción tercera, del Código Electoral de el referido Morelos, estado, así es, relacionada con la separación anticipada de 180 días para quien aspire a un cargo de elección popular en dicha entidad. En aquel estado. Jesús, pues Así sin es. duda interesantes los asuntos. Acompáñanos al final para platicar los criterios que asuma este órgano jurisdiccional. Así es, muchas gracias. Y a usted lo invitamos a que siga esta transmisión en vivo de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes, tomen asiento, por favor. El 7 y 19 de septiembre, la naturaleza puso a los mexicanos un gran reto de vida. Los terremotos que hemos sufrido nos han dejado muchas lecciones a todos y todas los mexicanos. Hemos perdido hermanas y hermanos en estos eventos de la naturaleza, pero también creo que estos eventos de la naturaleza nos han permitido a los mexicanos hermanarnos todavía más. Hemos conocido hermanos en la solidaridad y en la cercanía que brinda el apoyo de alguien que no conocemos, pero que nos abre las puertas de su corazón, de sus casas, todo lo que tienen para compartirlo. Y esto me parece que nos da identidad como pueblo y nos manda un mensaje muy claro de que cuando los mexicanos nos unimos
podemos caminar hacia un solo rumbo de bienestar para todos, donde todos, adultos y jóvenes, hombres y mujeres, ricos y pobres, trabajemos y participemos en igualdad. La adversidad solo nos hace más fuertes como pueblo. Nuestra sala se solidariza con toda persona que haya tenido una pérdida, desde luego irreparable, o haya resultado herida con motivo de estos eventos en las entidades federativas que todas y todos conocemos. Sentimos el mismo dolor y queremos por eso guardar un minuto de silencio en la memoria de todas estas personas que hemos perdido. Les pido por favor si nos ponemos de pie y guardamos un minuto de silencio. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados que integran el pleno de esta sala regional, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que será en materia de resolución 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 3 juicios electorales, 1 juicio de revisión constitucional electoral y 5 recursos de apelación, con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso y su complementario fijados en los estados de esta sala regional. Es la relación de asuntos programados para esta sesión. Muchas gracias, Secretaria General. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si hay conformidad, les pido, por favor, lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Licenciado Luis Alberto Trejo Osornio, por favor dé cuenta con los proyectos de sentencia que somete a la consideración de esta sala el magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado. En primer término, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 157 de 2017, promovido por Eliezer Casiano Popocatl Castillo, en representación del Partido Ciudadano Anticorrupción, y el juicio 158 de 2017, presentado por Noel González Telles y Amparo Arteaga Tlacuahuac, como representantes de la agrupación política local México Representativo y Democrático, en los que controvierten la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, dictada en los recursos de apelación 24 de 2017 y sus acumulados, por la que se confirmó el Acuerdo 3 de 2017 del Consejo General del OPLE de esa entidad, en los que éste se pronunció sobre el momento en que iniciará el proceso de constitución de los partidos políticos locales cuya acumulación se propone. En el fondo, se propone calificar como infundados los agravios planteados, en virtud de que, contrario a lo que sostienen las promoventes, la interpretación cuestionada no contraviene el marco convencional constitucional y legal de la libertad de asociación, sino que con base en el mismo y a partir del reconocimiento de la situación fáctica originada con la modificación del calendario en que se lleven normalmente los procesos electorales del Estado de Puebla, advierte que no puede actualizarse el procedimiento contemplado en los artículos 32 y 33 del Código Electoral Local en el año que transcurre. Lo anterior, puesto que una vez precisado el marco normativo en que se inscribe la libertad de asociación en materia política,
es válido sostener, tal como lo hizo el Tribunal Local, que los derechos fundamentales de carácter político electoral pueden ser objeto de restricciones y límites siempre que estos se encuentren previstos en la propia Constitución y en la ley, no sean irracionales, injustificados, desproporcionadas o se traduzcan en privar de su esencia a cualquier derecho, fin, principio o valor constitucional o electoral fundamental. En el caso concreto, sucede además que en nuestro sistema jurídico electoral el ejercicio del derecho de asociación en materia política puede encaminarse a la constitución de partidos políticos, ya sean nacionales o bien locales, como es la intención de las partes actoras, y por tanto está sujeto a un régimen normativo que lo instrumenta, lo que, como se analiza en el proyecto, es conforme a la Constitución y leyes aplicables. En este sentido, distintas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y del Código Electoral Local prevén un procedimiento específico con plazos determinados para la constitución y registro de un partido político local. En concreto, los artículos 32 y 33 del Código disponen que las organizaciones ciudadanas que pretendan participar en los procesos electorales a fin de obtener su registro como partido político deben informar tal propósito al Consejo General del Instituto en el mes de enero del año siguiente al de la elección de gobernador, mientras que posteriormente deben presentar la solicitud respectiva en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección ordinaria, debiendo acreditar los requisitos necesarios para ello. De tal forma que, como lo sostuvieron en el Consejo General y el Tribunal Local, con base en una interpretación sistemática de los artículos referidos, se infiere que en el marco temporal ordinario para llevar a cabo el procedimiento que culmina con el registro de un nuevo partido político local, se realiza en 18 meses y está dado en referencia a las fechas posteriores y anteriores de una elección ordinaria, porque de esta manera se garantiza que la ciudadanía cuente con tiempo suficiente para agotar cada una de las etapas que conforman ese procedimiento, y que, por otro lado, la autoridad administrativa electoral observe los principios de certeza y legalidad en la realización de las obligaciones de verificación a su cargo. Es bajo estos criterios que tanto el Instituto como el Tribunal Local realizaron una interpretación del marco jurídico en el Estado de Puebla conforme a la Constitución, buscando por un lado garantizar el principio de legalidad, dando vigencia y viabilidad a las normas previamente señaladas, el principio de constitucionalidad, garantizando la certeza y seguridad jurídica en el proceso de conformación de los partidos, en armonía con la regulación y desarrollo de los procesos electorales, así como el principio de igualdad ante la ley para todos los interesados en participar en el proceso de conformación de partidos políticos locales. Además, con ella se hizo compatible el sistema normativo existente con las circunstancias fácticas derivadas del régimen transitorio establecido por la reforma electoral de 2011, de tal manera que se garantiza el ejercicio efectivo del derecho de asociación de las partes actoras y de cualquier organización con la intención de constituirse en partido político local. Por tanto, al resultar infundados los agravios, se propone confirmar la sentencia impugnada. Prosigo con la cuenta. A continuación, con el Juicio Electoral 39 de 2017, promovido por el Ayuntamiento de Tlatenango, Puebla, por conducto de quienes se ostentan como presidente municipal y síndico, a fin de controvertir la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en la que se ordenó al Ayuntamiento realizar el pago de remuneraciones en favor de diversos regidores. En la propuesta, se estima que se actualiza una excepción para conceder legitimación al Ayuntamiento, pues aun cuando fungió con la calidad de autoridad responsable en la instancia jurisdiccional local, en virtud de que sus agravios están dirigidos a impugnar la competencia del tribunal responsable para conocer de la controversia planteada por los actores primigenios. Ahora bien, en el proyecto se propone calificar como infundado el agravio relativo a que el tribunal carecía de competencia para emitir el pronunciamiento impugnado, bajo el argumento de que la controversia promovida por los actores primigenios era de naturaleza administrativa y no electoral. De acuerdo con lo expuesto por el Ayuntamiento, la determinación respecto a la negativa del pago de remuneraciones que motivó que la regidora y regidores se inconformaran ante el Tribunal Local derivó del presunto incumplimiento de sus funciones dentro del Ayuntamiento, por lo que, según su percepción, la materia de controversia era de naturaleza administrativa y que por ello no correspondía su estudio a un órgano jurisdiccional electoral.
Para el estudio del agravio, en la propuesta se desarrolla un marco jurídico relacionado con la naturaleza de los integrantes de los ayuntamientos, así como de su derecho a recibir remuneraciones, concluyendo que constitucional y legalmente les corresponde recibir una percepción por el ejercicio del cargo público obtenido a través del voto, la cual es intransferible, irrenunciable e irreductible, por lo que se trata de un derecho político electoral en la vertiente del ejercicio del cargo para el que fueron electos, mismo que debe ser garantizado por los órganos encargados de tutelar esa clase de derechos y que en la especie son los de carácter electoral. Por tanto, si lo hecho valer por las y los actores primigenios implicaba la conculcación al derecho de acceso y desempeño de ese cargo de elección popular y por ende de su derecho al voto pasivo, al no generar condiciones que garantizaran su pleno ejercicio, así como la efectiva representación popular encomendada a los funcionarios electos, ello permite sostener en la propuesta que la controversia incumbe a la jurisdicción electoral. Por otra parte, se propone calificar como inoperantes aquellas alegaciones hechas por el ayuntamiento mediante las cuales pretendía la conservación de su acto reclamado ante la instancia previa. En el proyecto se razona que si bien se acreditó un supuesto de excepción para la promoción de este medio de impugnación relacionado con la competencia del tribunal local, no resulta jurídicamente válido admitir el análisis de alegaciones diversas, máxime cuando tiene la finalidad previamente referida, esto es, la defensa del acto originalmente impugnado y que les fue atribuido. Por tanto, al resultar infundados e inoperantes los agravios, se propone confirmar la sentencia impugnada. Ahora, doy cuenta con el recurso de apelación 18 de 2017, promovido por el Partido Revolucionario Institucional contra la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la inobservancia a distintas reglas de fiscalización en sus informes de ingresos y gastos de campaña en Tlaxcala, por las cuales impuso diversas sanciones al partido recurrente. Sobre los agravios enderezados a controvertir la sanción impuesta con base en la conclusión 2 del dictamen, pues los informes se presentaron oportunamente y no hubo la omisión aducida, además de que la sanción resulta excesiva, ya que no se consideró su condición de no reincidente y se aplicó un criterio distinto en el caso del Partido Socialista, el proyecto estima que los agravios son infundados, pues si bien se consideró que el recurrente incurrió en una falta de tipo omisivo, la conducta sancionada no consistió en que se hubieran dejado de reportar 12 eventos, sino que estos se registraron en forma extemporánea, lo que fue reconocido por el actor al ejercer su derecho de audiencia. Respecto del agravio en que se argumenta que la multa es excesiva por no considerar su condición de no reincidente, la consulta estima que el tribunal atendió los parámetros establecidos legal y reglamentariamente al individualizar la sanción, pues una vez que fue acreditada la infracción, consideró que se trataba de una falta grave ordinaria, que afectó los principios de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, mientras que al imponer la sanción consideró la capacidad económica del actor, además de su no condición de reincidente, circunstancia que no constituye un atenuante, sino un agravante en caso de repetirse la conducta. Sobre la supuesta aplicación de un criterio distinto a la imposición de sanciones en el caso del Partido Socialista, el proyecto estima que se trató de conductas distintas, pues en el caso del PRI se trató de 12 eventos reportados con posterioridad a su realización, mientras que al Partido Socialista se le multó por no reportar la celebración de 4 eventos con 7 días de anticipación. Acerca de los motivos de disenso expresados contra la sanción impuesta con motivo de la conclusión 3 del dictamen, en que el actor sostiene que la falta se debió calificar como leve y no como grave al tratarse de una elección extraordinaria cuya campaña duró 9 días, además de que los eventos realizados se llevaron a cabo con la suficiente antelación para que la autoridad pudiera presenciarlos, en el proyecto se propone calificarlos como infundados, pues por una parte, la infracción se relaciona con la presentación oportuna de los reportes de eventos a realizar, para que la autoridad fiscalizadora pudiera verificarlos, por lo que la actitud omisiva del partido puso en riesgo el bien jurídico tutelado, consistente en la observancia del principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas. Mientras que, con la relación a los 9 días que duró la campaña, aquellos eventos que tuvieron lugar dentro de los 7 días siguientes al otorgamiento del registro, se estimó que no había posibilidad de cumplir con lo ordenado en la normativa. Sin embargo,
en los 7 días después de obtenido el registro, es decir, a partir del 28 de mayo, consideró que sí había obligación de cumplir con los plazos, aunado a que la sanción también se individualizó conforme a los parámetros antes señalados. Y por lo que hace al argumento de que el 5% del monto de las operaciones registradas fuera de tiempo no corresponde con la cantidad fijada como sanción, el mismo se estima parcialmente fundado, pues el 5% fijado equivale a 213 pesos con 30 centavos, por lo que la reducción ordenada de la administración mensual correspondiente hasta alcanzar 241 pesos con 39 centavos es incorrecta. No obstante, se considera que ello obedece a un error mecánico subsanable por este órgano jurisdiccional, para que prevalezca como monto de la sanción impuesta la primera cantidad mencionada. En virtud de ello, se propone confirmar la resolución impugnada respecto de las conclusiones 2 y 3 y modificarla únicamente por lo que hace la conclusión 6. Finalmente, me refiero al recurso de apelación 21 promovido por Morena en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la inobservancia a las reglas de fiscalización de sus informes de ingresos y gastos de campaña en Tlaxcala, por la cual se le impuso una sanción. En el proyecto se propone calificar como inoperantes los agravios en que el actor se duele de la inconsistencia en los criterios utilizados por el responsable para calificar las irregularidades, lo que derivó en un cambio en los cálculos y matrices de precios que originó la modificación de la resolución en su perjuicio, así como la incongruencia entre los contenidos y el proyecto de resolución, pues se controvierten sanciones impuestas por irregularidades distintas a las que se tomaron en cuenta en el caso de Tlaxcala. De ahí que en este caso no se impuso una sanción por tal motivo. Igualmente, se considera inoperantes los agravios relacionados con la supuesta aprobación de sanciones sobre otras previamente impuestas, por operaciones que no implicaban erogación, con la modificación de los cálculos y los votos sin referencia o certeza y con el abandono de criterios establecidos con antelación, excediendo los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad. Ello, pues no se advierte la existencia de una sanción previa que se hubiera impuesto al PRI con motivo del proceso electoral extraordinario de presidencias de comunidad en Tlaxcala. Además de que se trata de afirmaciones vagas e imprecisas, pues el actor no plantea cuáles fueron los cálculos y votos modificados, ni cuáles fueron los criterios abandonados, ni los establecidos excediendo estos parámetros. Ahora bien, se propone calificar como infundado el agravio relacionado con la valoración distinta de la misma votación, de la misma violación, pues del análisis de la resolución se advierte que el responsable fue consistente en la valoración de las infracciones, así como en el criterio sancionatorio aplicado, pues todas aquellas infracciones al artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización por reportar eventos con posterioridad a su realización fueron faltas graves ordinarias que ameritaron una sanción equivalente a 50 veces la unidad de medida y actualización por cada evento. También se propone calificar como infundados los agravios en que se aduce un cambio de criterio sin la debida fundamentación y motivación, así como la falta de razonabilidad y proporcionalidad del dictamen y la resolución impugnada por no justificar el bien jurídico tutelado, pues el responsable estimó que el actor incurrió en una omisión al registrar 32 eventos en forma extemporánea en el contexto de la revisión del informe de ingresos y egresos de campaña en Tlaxcala, lo que se consideró una conducta culposa que implicaba un daño directo y efectivo a los principios de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, al obstaculizar las funciones de verificación de la autoridad e impedir la fiscalización del ejercicio de los recursos. Así, estimó que la única irregularidad acreditada se traducía en una falta de resultado, de carácter sustantivo, que ocasionaba un daño directo y real del aludido bien jurídico. Además, consideró que el actor no era reincidente respecto de la conducta, concluyendo que se trataba de una infracción grave, ordinaria, que de acuerdo con el catálogo previsto en la ley electoral, ameritaba una reducción de la administración mensual del financiamiento público equivalente a 50 veces la unidad de medida por cada evento no reportado, lo que permite garantizar la transparencia en la rendición de cuentas, además de que cumple con el objeto de inhibir la conducta. En consecuencia, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, presidente, magistrado. Muchas gracias, Luis Alberto. Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Al no haber intervención alguna, secretaria general, por favor, tome la votación que corresponda. Como lo indica magistrado presidente, magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los 4 proyectos. Gracias. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor.
Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadanos 157 y 158 de este año se resuelve. Primero, se acumula el expediente del juicio ciudadano 158 al diverso 157. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de esta sentencia en el juicio acumulado. Segundo, se confirma la resolución impugnada. Por lo que respecta al juicio electoral 39 de este año, se resuelve. Único, se confirma la sentencia impugnada. Con relación al recurso de apelación 18 de este año, se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada, por lo que hace a las conclusiones 2 y 3, para modificarse únicamente respecto de la conclusión 6, en términos de lo establecido en los últimos considerandos de este fallo. Finalmente, en el recurso de apelación 21 de este año se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada en lo que fue materia de controversia. Licenciado José Octavio Hernández, por favor, dé cuenta con los proyectos de sentencia que somete a la consideración de este Pleno la magistrada María Silva Rojas. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado. Doy cuenta del proyecto de sentencia del juicio electoral 40 de este año, promovido por el Ayuntamiento de Tlalquiltenango, Morelos, y de manera personal por sus integrantes, a fin de impugnar el acuerdo del Tribunal Electoral del Estado de Morelos del 17 de agosto, que les impuso una multa y les ordenó aprobar un programa de pagos actualizado. En el proyecto se considera que debe reconocerse como parte actora tanto al Ayuntamiento, porque comparece en defensa de su patrimonio, como de forma individual a las personas que lo integran, quienes hacen valer diversos agravios contra la multa impuesta. Una vez superadas las cuestiones de procedencia, se propone revocar parcialmente el acuerdo impugnado por las razones siguientes. Los agravios del Ayuntamiento, relativos a que el acuerdo impugnado genera una supuesta invasión de su autonomía y libre administración de la hacienda municipal, al no aceptarle su plan de pagos y ordenarle instrumentar uno nuevo, son calificados como infundados. Lo anterior, pues si bien el gasto derivado de las sentencias que lo condenaron no está contemplado en el presupuesto de egresos del Ayuntamiento, lo cierto es que, para cumplir tal obligación, éste puede realizar una modificación o solicitud de ampliación presupuestal para cubrirlo. De ahí que no se produzca la invasión señalada, pues esa adecuación presupuestal está dentro de las acciones necesarias que debe realizar el Ayuntamiento para dar cumplimiento a esas sentencias. Por otra parte, se propone calificar como inoperante el agravio en que señala que el tribunal responsable le negó la opción de realizar el pago en parcialidades, pues contrario a tal manifestación, precisamente le ordenó realizarlo a través de un plan de pagos de conformidad con los lineamientos establecidos por esta Sala Regional en la sentencia del Juicio Ciudadano 2250 de 2016. Además, se propone calificar como infundado el agravio relativo a que resulta ilógica la imposición de una multa por el hecho de haber presentado un plan de pagos que extendía un mes el cumplimiento total. Ello, pues de las constancias que integran el expediente, es posible advertir que los dos planes de pagos que presentó el Ayuntamiento fueron rechazados por el tribunal responsable en sus acuerdos plenarios del 24 de marzo y 6 de julio. En ese sentido, el plan de pagos referido por el Ayuntamiento no puede constituir en estos momentos una acción realizada para el cumplimiento de las condenas y menos aún que puede eximir a sus integrantes de la imposición de la multa correspondiente. Por otra parte, se propone calificar como inoperante el agravio en que refiere que injustificadamente el tribunal local aumentó el monto de las cantidades adeudadas a los actores primigenios y ordenó al Ayuntamiento que volviera a actualizar la cantidad adeudada al mes de mayo, pues tal determinación también está firme, ya que fue ordenada desde el 23 de mayo, el cual es un acto firme. Finalmente, se propone calificar como fundado el agravio en que manifiesta que la multa que se les impuso es exorbitante y desproporcionada. En efecto, el tribunal responsable estableció como valor de la multa impuesta a cada una de las personas integrantes del Ayuntamiento 5,000 unidades de medida y actualización, equivalentes a 377,450 pesos, cantidad que, como se razona en el proyecto, es notoriamente desproporcionada y, por tanto, excesiva en relación con los ingresos de las personas infractoras.
Con base en lo anterior, se propone revocar parcialmente el acto impugnado en lo correspondiente a la individualización de la multa impuesta a las personas que integran el ayuntamiento y los actos para su ejecución, conforme a lo precisado en la propia consulta. Es la cuenta por lo que hace a este asunto. Ahora doy cuenta del proyecto relativo al recurso de apelación 19 de este año, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, a fin de impugnar una resolución emitida por el Consejo General del INE respecto de diversas irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de las candidaturas a presidencias de comunidad en Tlaxcala, correspondientes al proceso electoral extraordinario 2017. En primer término, en el proyecto se desestiman los planteamientos según los cuales la autoridad responsable vulneró el derecho de audiencia y defensa del partido al haberle sancionado por el registro extemporáneo de eventos, siendo que el requerimiento de origen fue por la omisión de presentar la agenda de diversas candidatas. Al respecto, en el proyecto se explica que está acreditado en el expediente que la unidad técnica solicitó al partido que presentara la agenda de 3 candidatas en el Sistema Integral de Fiscalización. Asimismo, quedó acreditado que fue con motivo de dicho requerimiento que el partido hizo del conocimiento de la autoridad la cantidad y descripción de los eventos realizados en el marco del proceso electoral extraordinario en Tlaxcala. A partir de ese momento, la autoridad estuvo en condiciones de determinar las consecuencias materiales del incumplimiento de reportar la agenda, es decir, la cantidad y modalidad de los eventos que el partido debió hacer de su conocimiento a fin de ejercer las labores de fiscalización correspondientes. De ahí que la ponente concluya que la resolución resulta congruente y apegada al principio de garantía de audiencia y debido proceso. Por otra parte, en el proyecto se estima inoperante el agravio relativo a que la responsable no tomó en cuenta un criterio de la Sala Regional Guadalajara, según el cual no es válido sancionar por cada evento reportado en forma tardía, ya que el deber de los partidos consiste en registrar una agenda semanal de eventos correspondientes a los periodos de precampaña o campaña. La inoperancia apuntada se propone en una doble vertiente. La primera, porque conforme al sistema jurídico mexicano, criterios aislados como el invocado no resultan de aplicación obligatoria para las autoridades administrativas en asuntos distintos de aquellos en los que fueron emitidos. Y la segunda, puesto que el presente caso reviste características que lo distinguen del caso resuelto por la Sala Regional Guadalajara, las cuales son explicadas en la propia consulta. Aunado a lo anterior, en el proyecto se hace referencia al hecho de que la Sala Superior ha sostenido la validez de las sanciones basadas en cada uno de los eventos que no fueron reportados o que su informe fue extemporáneo. En otro tema, la magistrada propone infundado el planteamiento de falta de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, puesto que, contrario a lo que sostiene el recurrente, la autoridad sí se apegó a lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, que prevé la obligación semanal de asentar en las agendas los eventos a llevar a cabo, en el entendido de que son los instrumentos sustanciales que las conforman. Por cuanto hace al agravio relativo a que el Consejo General indebidamente calificó la conducta como grave ordinaria, siendo que en realidad se trataba de una falta formal al consistir únicamente en una presentación extemporánea de información, este se propone infundado, toda vez que a juicio de la ponencia el reporte extemporáneo de operaciones sujetas a fiscalización constituye una falta sustantiva porque afecta los principios de transparencia y rendición de cuentas en materia de financiamiento. Finalmente, en el proyecto se consideran ineficaces los señalamientos de que la multa resulta excesiva, toda vez que el recurrente no controvierte las consideraciones en que la autoridad responsable basó su determinación. De ahí que, ante las conductas y omisiones que quedaron acreditadas, deba subsistir el monto de la sanción económica decretada. Por lo anterior, en el proyecto se propone confirmar en lo que fue materia de controversia la resolución impugnada. Finalmente, se da cuenta con el recurso de apelación 22, también de este año, promovido por el Partido Alianza Ciudadana, contra la resolución del Consejo General del INE que aprobó el dictamen consolidado de la revisión de los informes de las campañas para elegir presidencias de comunidad en Tlaxcala en el proceso electoral extraordinario 2017, en la que le impuso 2 sanciones. La magistrada propone revocar la sanción impuesta al recurrente
por reportar en el Sistema Integral de Fiscalización 32 eventos de campaña sin la antelación de 7 días requerida por el Reglamento de Fiscalización, ya que la autoridad responsable, al estudiar las irregularidades señaladas, no tomó en consideración la fecha en que dio acceso al sistema para hacer los reportes. En consecuencia, el proyecto propone ordenar que emita una nueva resolución en la que, de manera fundada y motivada, determine si existe o no una infracción, tomando en consideración el momento en que material y jurídicamente se pudo registrar en línea la futura celebración de cada uno de los eventos por los que le sancionó al partido. Lo anterior, en el entendido de que si existió el tiempo suficiente para informar los eventos que tenía programados, deberá imponer la sanción correspondiente. Respecto a la sanción impuesta por reportar 7 eventos después de haberlos realizado, el proyecto propone confirmarla, debido a que, contrario a lo que sostiene el recurrente, la autoridad responsable sí fundó y motivó por qué calificó la conducta como grave y la cuantía en que la graduó. En opinión de la magistrada, tampoco podría considerarse menos grave la infracción y, en consecuencia, reducirse la sanción bajo los argumentos de que los eventos reportados son de una magnitud menor, que se utilizaron recursos de procedencia privada y que los gastos generados sí fueron reportados en los informes. Ello, ya que la conducta vulneró directamente los principios de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas al impedir el ejercicio de las atribuciones de fiscalización del Instituto, por lo que adecuadamente fue considerada grave. En la propuesta se consideran infundados los agravios respecto a la supuesta desproporcionalidad de la sanción al considerarla mayor a los topes de gastos de campaña autorizados y que en conjunto todos los eventos no reportados significan el 1% de los realizados en la campaña. Esto es así porque en el caso está acreditado y reconocido por el recurrente que actuó sin respetar las normas de fiscalización, lo que significa una falta sustantiva que amerita la imposición de una sanción, misma que no debe guardar una relación con los topes de gastos de campaña o el porcentaje que los actos signifiquen en su conjunto, sino que debe ser acorde con la gravedad de la infracción y el daño causado a los bienes jurídicos que la norma protege, tomando en cuenta que impidió la fiscalización en cada uno de ellos. Por estas condiciones y consideraciones, el proyecto sometido al Pleno propone, por un lado, revocar la sanción impuesta por haber reportado 32 eventos sin la antelación de 7 días requerida por el Reglamento de Fiscalización para el efecto de que vuelva a analizarse en cada uno de los actos la fecha en que fue posible reportarlos, y por el otro, confirmar la sanción impuesta por registrar 7 eventos después de haberlos realizado. Fin de la cuenta. Muchas gracias, Octavio. Están a consideración de esta sala los proyectos de cuenta. ¿Al no haber intervención alguna, Secretaria General, por favor, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Homero Borlaños. A favor de los 3 proyectos. Gracias. Magistrado presidente Armando Maiteo Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio electoral 40 de este año se resuelve único, se revoca parcialmente el acuerdo impugnado conforme a lo establecido y para los efectos precisados en esta sentencia. Por su parte, en el recurso de apelación 19 de este año se resuelve único, se confirma la resolución impugnada en la parte que fue motivo de controversia. Finalmente, en el recurso de apelación 22 de este año se resuelve, primero, se revoca la sanción por la conclusión 3 del dictamen para los efectos establecidos en esta sentencia. Segundo, se confirma la sanción impuesta en la conclusión 2 del dictamen. Licenciada Cesarina Mendoza Elvira, por favor, dé cuenta con los proyectos de sentencia que someto a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer término, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 159 de este año, promovido por Juan Manuel Abad Madrid y otros, en contra de la omisión atribuida a la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional de sustanciar y resolver el medio de impugnación relacionado con sus respectivos procesos de afiliación. En el proyecto se propone determinar en principio que esta sala regional tiene competencia directa para conocer del asunto, en atención a lo previsto en la jurisprudencia 1 de 2017, y a pesar de la divergencia que exista
entre el criterio sostenido en ella y el asumido en la diversa jurisprudencia 8 de 2014. Lo anterior porque el concepto de la ponencia, en la jurisprudencia más reciente, la actual integración de la Sala Superior ha estimado que es más virtuoso que las salas regionales y no los tribunales locales conozcan de impugnaciones de afiliación a un partido político nacional, situación que resulta acorde con el diseño de justicia electoral actual, pues con ello se daría unidad e integralidad a los criterios interpretativos utilizados, los cuales, aun en la discrepancia entre las propias salas, podrían encontrar uniformidad mediante el mecanismo de la contradicción. Al mismo tiempo, se evitaría la gran diversidad y las posibles incompatibilidades que generarían las interpretaciones de los tribunales de las 32 entidades federativas sobre la aplicación de una sola normativa de afiliación de un partido político nacional, sin que en este caso haya un mecanismo para homologar criterios. Además, atendiendo al criterio interpretativo de especialidad, cuando existe contradicción entre dos enunciados de diferente extensión, uno general y otro especial, se debe aplicar el especial. Por otra parte, respecto del fondo del asunto, en la propuesta se sugiere considerar fundado el agravio relativo a la omisión del partido de resolver el recurso de reclamación presentado por los actores, porque del análisis de las constancias que integran el expediente y de los antecedentes del caso, se arriba a la conclusión de que la Comisión de Justicia del partido, a pesar de haber realizado diversos actos tendentes a concluir la etapa de instrucción del recurso, ha tardado mucho en resolverlo, al no dictar los acuerdos oportunos y eficaces que le permitan emitir una resolución en breve término al tenor de los mandatos constitucionales y legales aplicables. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio electoral 41 de este año, promovido en contra del acuerdo plenario de 22 de agosto pasado, emitido por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, por el que impuso una multa al Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, con motivo del incumplimiento de la sentencia del Juicio Electoral Ciudadano 3 de 2017. En el proyecto se propone declarar inoperantes los argumentos relativos a la orden de pago de la multa impuesta en el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia Electoral. Tal inoperancia radica en que el actor no evidencia cómo la creación del fondo, las facultades de la autoridad responsable o la orden de depositar el monto de la multa le ocasiona un perjuicio real y directo a su esfera de derechos. En este sentido, en la propuesta se considera que el destino de los recursos que son producto de una medida de apremio por sí mismo no le genera perjuicio alguno al sujeto sancionado. En cuanto a la indebida fundamentación y motivación de la multa planteada por el actor, se propone calificar fundado el agravio relativo a que la autoridad responsable no analizó adecuadamente las condiciones socioeconómicas del infractor, pues de la lectura del acuerdo impugnado se advierte que en momento alguno hace referencia al patrimonio con el que cuenta el ayuntamiento conforme al presupuesto aprobado. También se propone declarar fundado el agravio relativo a la indebida imposición de la multa en salarios mínimos, pues tal y como lo afirma el promovente, la sala responsable debió aplicar la ley de medios local vigente a la fecha de imposición de la sanción, que prevé la imposición de multas con base en la unidad de medida y actualización, pues la conducta infractora ocurrió con posterioridad a la entrada en vigor de esa ley. Así, al ser fundados estos dos agravios, se propone revocar el acuerdo impugnado para que la autoridad responsable emita un nuevo acuerdo en el que individualice nuevamente el monto de la multa referida conforme a la unidad de medida y actualización y tomando en cuenta la capacidad económica del ayuntamiento actor, una vez que se haya allegado de los elementos idóneos para ello. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 20 de este año, interpuesto por el Partido Acción Nacional contra la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a cargos de presidente de comunidad, correspondiente al proceso electoral extraordinario 2017 en Tlaxcala. En el proyecto se considera oportuna la demanda, ya que la propuesta no se aplica la regla
de computar días y horas hábiles, sino aquella en la que en el plazo se deben excluir los días inhábiles, no obstante que el acto impugnado esté relacionado con la fiscalización de los recursos en un proceso electivo de presidentes de comunidad y no supondría que trascienda en alguna de sus etapas. En ese sentido, en la propuesta se explica que no resulta aplicable el criterio de jurisprudencia de la Sala Superior de rubro plazo para la interposición de los medios de impugnación en materia electoral en contra de actos emitidos en los procedimientos para elegir autoridades municipales a través del voto popular deben computarse todos los días y horas como hábiles, por tratarse de procesos electorales. Por otra parte, en el estudio de fondo se propone declarar infundados los agravios, pues contrariamente a lo sostenido por el recurrente, si se encuentran debidamente desarrolladas las razones y los fundamentos jurídicos de la decisión para establecer el incumplimiento del PAN a sus obligaciones en materia de fiscalización. Finalmente, en cuanto a la sanción impuesta, se considera que no asiste la razón al recurrente, pues como se evidencia en el proyecto, la omisión de informar en tiempo y forma diversos eventos realizados en el periodo de campaña representa una vulneración a los bienes jurídicos tutelados en todo proceso electivo, vinculados con la adecuada fiscalización de los recursos y rendición de cuentas. En ese sentido, al ser infundados los agravios expuestos por el recurrente, se propone confirmar la resolución impugnada en la parte que fue motivo de controversia. Es la cuenta. Gracias, Cés. Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Magistrada María Silva Rojas. Gracias. En el primer juicio del que dieron cuenta, el juicio ciudadano 159, hace un par de semanas les propuse a ustedes que se reencausara al tribunal local en una propuesta de acuerdo plenario que fue votada en contra por ustedes dos. Digo, esto no fue en sesión plenaria, por eso lo explico así. Pero yo sostengo que esta demanda debía de haber sido reencausada al Tribunal Local de la Ciudad de México para que fueran ellos quienes conocieran de la misma. En esta demanda, el actor viene impugnando la omisión de la Comisión de Justicia de resolver un asunto que incluso fue reencausado por ese mismo tribunal local y nosotros confirmamos el reencausamiento. Creo yo que si confirmamos el reencausamiento que en su momento hizo el tribunal local, fue porque consideramos que tenía competencia para haber hecho ese reencausamiento y entonces tenía competencia también para conocer de la demanda que en este momento están presentando ante nosotros. En cuanto a la aparente contradicción de jurisprudencias que bastante bien explicó Cesarina en la cuenta, son la 8 de 2014, en la que se establece que los medios de impugnación relacionados con derechos de afiliación de partidos políticos nacionales son competencia de los tribunales estatales en sus respectivas entidades. La jurisprudencia 1 de 2017, que es reciente, a mi juicio, no hay ninguna contradicción con esta 8 de 2014, y la 1 de 2017 lo único que hace es distribuir la competencia en las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para efectos de decir que la Sala Superior no es la que tiene que conocer de estos asuntos en la cadena impugnativa, en virtud de que son partidos políticos nacionales y esta como concepción del federalismo que tenemos. Entonces decir, no me toca a mí como Sala Superior porque es un partido político nacional, sino que le tocan a las salas regionales en segunda instancia cuando derivan de este tipo de conflictos de derechos de afiliación, a pesar de ser un partido político nacional. Según yo, más bien la lectura que se le tiene que dar a esa jurisprudencia es esa, la distribución de las competencias entre las salas que conforman el Tribunal Electoral, y de esa manera incluso se logra una interpretación congruente de ambas jurisprudencias sin tener que ver cómo hacerle para sortear una especie de contradicción en las mismas. Por esas razones votaré en contra del proyecto. Gracias, magistrada Silva. ¿Alguna otra intervención? Bueno, yo por supuesto intervengo para sostener la propuesta que formulo. Desde luego respeto muchísimo la lectura que la magistrada Silva hace de estas jurisprudencias, de la revisión de los precedentes que hemos emitido como sala, y si tengo que decir que es una nueva reflexión, lo digo explícitamente.
Me parece que antes de la emisión de la jurisprudencia 1 del 17, nadie ponía en tela de juicio, porque la jurisprudencia se acataba, que había un principio de definitividad que se debía agotar en estos procedimientos. Así leyó la Sala Superior en su anterior integración estos procedimientos donde un ciudadano que se sentía afectado por una decisión de su partido y venía impugnando esa decisión de su partido ante nosotros, la Sala Superior consideró que tenía que conocer primero la instancia local y después, ya en una segunda revisión, la Sala Superior. Yo, atendiendo desde luego a los precedentes y uno de los argumentos que decía la magistrada Silva, estos asuntos derivan de algunos otros que el tribunal reencausó a la instancia partidista y confirmamos ese reencauzamiento. Sí, me queda claro y me parece que tenía sentido en el apoyo y en esta visión que teníamos. Desde esos asuntos, si no mal recuerdo, también en sesión privada, yo expuse la necesidad de que reflexionáramos este tema a propósito de esta nueva jurisprudencia, que para mí tiene una virtud importantísima, la jurisprudencia ahora de esta integración de la Sala Superior. Y la virtud que tiene, desde mi punto de vista, aun cuando me hago cargo de que no explicita estas preocupaciones, ciertamente de lo que trata de apartarse o de derogar es de su Acuerdo General 3 del 2011, que establecía competencia originaria para ella, para conocer estos asuntos. De lo que no se hace cargo es qué pasa con esta tesis de la definitividad en el agotamiento de las instancias locales y de un fenómeno que nos hemos empezado a percatar desde hace ya algún tiempo las salas regionales, que es el modelo de sujetar una misma normativa a la interpretación de 32 tribunales electorales de entidades federativas, cuando el derecho en ejercicio es el mismo, el de un militante en la aplicación de una norma interna de un partido político nacional. Me parece que si bien estas tesis a las que hizo referencia la magistrada formalmente coexisten, es mi convicción, y por eso lo presento así en el proyecto, que hay una nueva reflexión, y esa nueva reflexión lleva a establecer un criterio mucho más específico que en términos de, y se dijo en la cuenta, está en el proyecto, y es una importante aportación del magistrado Romero que agradezco muchísimo, se ha incorporado, porque finalmente la tesis 8 del 14 establece un ámbito general y me parece que la 1 del 17 especifica ya un tema de competencia, y reitero aquí lo que se hizo en el proyecto y la cuenta, con la virtud de que las eventuales contradicciones de criterios sobre la resolución de este tipo de casos está previsto en la ley cómo solucionarlos y homogeneizar el criterio que debe prevalecer. No así, yo no observo un mecanismo directo de homogeneización de los criterios interpretativos de los tribunales electorales locales. Incluso me parece que estos casos son muy elocuentes. Las instancias partidistas se toman el tiempo que deciden se debe tomar, y estos asuntos llevan incluso ya un buen tiempo, y la interpretación que se propone es darle de alguna manera la posibilidad de acceso a la justicia de manera pronta e integral, insisto, desde mi perspectiva. En concreto, esta parte de la objeción de la magistrada la respeto mucho, insisto, de una nueva reflexión y ante la existencia de este criterio de la Sala Superior, que también es jurisprudencia y que explícitamente señala: competencia corresponde a las salas regionales conocer de las controversias que surjan con motivo del ejercicio de los derechos político-electorales de las personas
que se pretendan afiliar a un partido político nacional. Si revisamos los precedentes que hizo la Sala Superior, hace acuerdos plenarios de reencauzamiento y entre la motivación dice, esto le toca a las salas regionales. Y aquí es un punto fuerte creo, de mi argumentación. La Sala Superior no desconocía la existencia de la jurisprudencia 8 del 2014 y a pesar de esto reencauzó a la Sala Regional Guadalajara y no al Tribunal Electoral de Jalisco. Esto para mí es importante y no creo que se trate de un error, sino se trata, desde mi punto de vista, de un mensaje. Déjenme indebidamente quizá interpretar lo que estuvo en la mente de los magistrados que decían. Yo creo que no se trata de un error no haberlo mandado a la instancia local, sino me parece que es un mensaje muy acorde a su criterio que tenía que resolverlo la Sala Regional Guadalajara. Y en esa parte seguramente habrá contradicción de criterios con otras salas y esto también tiene la virtud de que nuestra máxima instancia constitucional en materia electoral pueda definir una parte que es desde luego importante y que debe dotar de certeza jurídica a los militantes, no solo de Acción Nacional, que son los que recurrentemente están generando este tipo de asuntos, sino cualquier militante de algún otro partido político sobre la ruta de defensa de sus derechos que se debe seguir. Perdón por el abuso en el uso de la voz, pero creo que era importante explicitar esas razones que tuvimos ampliamente en la sesión privada con motivo de la propuesta de reencauzamiento que formulaba la magistrada, que insisto, es su convicción y es una persona y una magistrada convencida de que su lectura fortalece el federalismo judicial. No lo dijo, pero en la sesión privada fue uno de los argumentos importantes, centrales. Es un argumento que sin duda le da vida a los tribunales locales, pero me parece que lo que se está proponiendo en el proyecto, lo que desde mi punto de vista, respetando la discrepancia, lo que genera es homogeneidad en la interpretación de reglas de carácter nacional y no de reglas de participación en las entidades federativas. Muchas gracias. Señor magistrado, ¿usted quiere intervenir? Sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Nada más es muy poco lo que podría agregar a lo que ha dicho el magistrado. Mi posición efectivamente se vuelve implícita al momento que rechacé el proyecto original, pero yo retomo la última intervención del magistrado Maitret. Efectivamente, la jurisprudencia 8 de 2014 busca precisamente lo que la magistrada nos decía, procurar fortalecer el federalismo judicial. Pero aquí es cuando tenemos que poner en la balanza principios y valores constitucionales y frente al buscar que se garantice el federalismo judicial tenemos otros principios constitucionales que me parecen a mí de mayor valía, que en la balanza pesan más, que son, por ejemplo, los de certeza y seguridad jurídica para los partidos políticos y sus militantes. En el momento, como bien lo dice el magistrado Maitret, que permitimos que reglas nacionales de un partido político nacional en materia de afiliación sean interpretadas por 32 tribunales locales, podemos tener escenarios en los que en el estado de Chihuahua se interprete que, por ejemplo, un requisito para ser militante sea excesivo y en el estado de Yucatán se interprete que ese requisito es válido y entonces podemos tener para un partido político nacional reglas totalmente divergentes en toda la República y entonces derechos disparejos para los militantes que radican en un estado o en otro. Es por eso que lo que se dijo en la cuenta y lo que se refleja en el proyecto, esta interpretación lo que busca es garantizar esos principios constitucionales. Eso es lo que estamos buscando con esta interpretación. Y efectivamente, lo que ocurriría, como dice el proyecto, es
que si existiera divergencia de criterios de interpretación en los distintos tribunales locales en la República Mexicana sobre las normas de afiliación de un partido político nacional, no podrían ser unificados los criterios. En cambio, si hay contradicción de criterios entre las salas regionales, si hay un mecanismo de unificación de criterios por la vía de la interpretación que realice sala superior ante una posible contradicción. Pero es más fácil hacerlo. No se puede hacer, como bien dice el proyecto, en la divergencia de criterios que pudiera haber en los distintos tribunales, además de que son 32 posibles interpretaciones diversas que podrían darse a las reglas de afiliación de un partido político nacional. Es por eso que cuando ponemos en la balanza el fortalecer el federalismo judicial y garantizar esos otros principios constitucionales, es que sin duda yo me inclino de manera tajante en proteger la certeza y la seguridad jurídica, en este caso, de los partidos políticos nacionales y su militancia dispersa en toda la República. Muchas gracias. Al contrario, gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Bueno, ya no hay intervención alguna. Secretaria General, por favor, tome la votación que corresponda. Como lo indica magistrado presidente, magistrada María Silva Rojas. En contra del juicio ciudadano 159 con el anuncio de un voto, por favor, y a favor de los demás. Gracias, magistrada. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los 3 proyectos. Magistrado presidente Armando Maite Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos, con excepción del juicio ciudadano 159 de este año, que ha sido aprobado por mayoría con el voto en contra de la magistrada María Silva Rojas, quien emite voto particular en términos de su intervención. Muchas gracias, secretaria general. En consecuencia, en el juicio ciudadano 159 de este año se resuelve: primero, se declara fundada la omisión hecha valer por los actores. Segundo, se ordena al órgano partidista responsable realizar los actos a que se refiere esta sentencia en los plazos que para ello se establecen. Por su parte, en el juicio electoral 41 de este año se resuelve único, se revoca el acuerdo impugnado para los efectos precisados en la parte final de esta sentencia. Finalmente, en el recurso de apelación 20 de este año se resuelve único, se confirma la resolución impugnada en la parte que fue motivo de controversia. Secretaria General de Acuerdos, licenciada María de los Ángeles Vera Olvera, por favor, de cuenta con los siguientes proyectos listados para esta sesión pública, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 160 del año en curso, promovido para controvertir la falta de respuesta a la actora de su trámite de solicitud de inscripción en el Registro Federal de Electores para la credencialización en el extranjero. La propuesta es en el sentido de sobreseer el medio de impugnación, toda vez que de las constancias que oran en el expediente se advierte que la pretensión del actor ha sido colmada en virtud de que su credencial para votar le fue entregada el pasado 15 de septiembre, por lo que el juicio ha quedado sin materia. A continuación me refiero al proyecto del juicio de revisión constitucional electoral 15 de este año, promovido por el representante propietario del Partido Socialdemócrata de Morelos ante el Consejo General del Instituto Electoral Local, para controvertir la sentencia mediante la cual el Tribunal Electoral del Estado determinó inaplicar algunas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de dicha entidad. La consulta propone desechar el medio de impugnación, toda vez que su promovente carece de facultades para representar al partido de referencia en esta instancia, pues de conformidad con los estatutos del citado partido político, solo el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal cuenta con facultades de representación. En tal sentido, el promovente de referencia está impedido para impugnar actos emitidos por autoridades distintas al Instituto Electoral Local o que no deriven de una cadena impugnativa iniciada en contra de actos que de él emanen. Por tanto, en concepto de la ponencia, es evidente su falta de personería y, por consecuencia, de legitimación procesal. Es la cuenta. Muchas gracias, secretaria general. Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Magistrado Romero, por favor. Muchas gracias. Anuncio que estoy a favor del juicio ciudadano 160 y no así del juicio de revisión constitucional 15, en el que se propone el desechamiento. Las razones, como bien se han dicho en la cuenta, es porque se estima que el representante del Partido Socialdemócrata de Morelos
no está legitimado para interponer el medio de impugnación por ser el representante ante el Instituto Electoral Local. Sobre este tema a mí me parece que ha habido un desarrollo importante, un desarrollo jurisdiccional en la interpretación de este artículo 13, párrafo 1, inciso A, que dice: la presentación de los medios de impugnación corresponde a los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por estos, fracción primera, los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable cuando éste haya dictado el acto de resolución impugnado. En este caso, solo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados. El propio artículo tiene otros sujetos que pueden interponer medios de impugnación a nombre de los partidos políticos, miembros de comités nacionales, estatales, distritales, municipales o sus equivalentes, o los que tengan facultades de representación. Este diseño legal es un diseño que el legislador imaginó como adecuado conforme al sistema de medios de impugnación, imaginando que prácticamente la mayoría de los actos en materia electoral provenían de la autoridad administrativa electoral. Y por tanto, pues como que la representación más común es la de los representantes acreditados ante los órganos electorales. Sin embargo, la evolución y la multiplicidad de actos electorales que hay ahora ha llevado a que la Sala Superior amplíe el alcance que tiene la representación ante los órganos electorales. Incluso hay una jurisprudencia muy importante, que es la 2 del 99 bajo el rubro personería. La tienen los representantes de los partidos políticos registrados ante los órganos electorales materialmente responsables, aunque estos no sean formalmente autoridades responsables, ni sus actos sean impugnados directamente en el juicio de revisión constitucional. Como podemos ver, la propia Sala Superior ya hizo una interpretación y permite que los representantes ante los órganos administrativos puedan interponer medios de impugnación, aunque no sean formalmente autoridades responsables, ni sus actos sean impugnados directamente en el juicio de revisión. Se refiere al juicio de revisión constitucional, pero la jurisprudencia a mí parece que en su esencia sería perfectamente aplicable al caso. La propuesta a nuestra consideración establece, por ejemplo, hace referencia a que el personero, en este caso del partido, bueno, que hay un antecedente de que es el presidente del partido quien acudió por la vía de una acción de inconstitucionalidad a representar al partido político, pero son vías, son medios de control de la Constitución diversos, regidos por una legislación diferente a la electoral. Es una ley particular para las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, aquí a lo que nos estamos enfrentando es a dos interpretaciones posibles. Si tiene que ser a fuerzas el presidente nacional para impugnar este tipo de actos, o puede ser el representante acreditado ante el órgano. A mí me parece que la interpretación más favorable es dar legitimación al representante ante el órgano electoral, máxima que, insisto, ya hay una jurisprudencia que interpreta y da posibilidad a la ampliación de los alcances que tiene la representación de los partidos políticos ante los órganos electorales. Es por eso que no comparto el proyecto a nuestra consideración, y yo estoy porque se sortee la procedencia y se realice un análisis de fondo del asunto. Muchas gracias. Magistrado Romero, ¿alguna otra intervención? Bueno, yo creo que la propuesta que nos hace la magistrada Silva, y lo digo con mucha razón, es la que más se apega al texto estricto de la ley. No hay de otra. El artículo 13 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que regula la legitimación y la personería de todos los medios de impugnación, establece que los partidos políticos pueden actuar a través de sus representantes legítimos
y determina quiénes son. De alguna manera similar, en el artículo 88, ya la regla específica para la personería y la legitimación en el juicio de revisión constitucional electoral, se refiere a que el juicio solo puede ser promovido por los partidos políticos a través de sus representantes legítimos. Y hace una lista que yo quiero leerla en términos como son las leyes. Regula aspectos generales, no aspectos excepcionales que se van presentando en el camino. Miren ustedes, dice, puede promover el JRC, el partido político, exclusivamente. Ya hemos visto que a través de la vía de la interpretación, no solo los partidos políticos pueden presentar juicios de revisión constitucional electoral. La Sala Superior, vía interpretación, ha abierto a los sujetos legitimados. Y también, como bien lo decía el magistrado Romero, ha abierto la posibilidad de personas que puedan representar a un partido político. Si seguimos el texto estricto de la norma, tendríamos en el caso concreto que ver lo siguiente. ¿Podría presentar el JRC contra esta sentencia del Tribunal de Morelos un partido político cuando lo promueva aquel representante que esté formalmente registrado ante el órgano electoral responsable? Obvio, la resolución proviene de un tribunal y en el tribunal no hay acreditado ningún representante de partido político. Los que hayan interpuesto el medio de impugnación local, el partido político que ahora viene con nosotros no interpuso el medio de impugnación local, tampoco compareció como tercero interesado. Y entonces quedaría el inciso D del párrafo 1 del artículo 88, los que tengan facultades de representación de acuerdo con los estatutos del partido. Es decir, una lectura que se reduciría a una persona, que es el presidente del partido, o en su caso, cuando delegara estas atribuciones a través de un acto formal de delegación o que confiriera poderes. Me parece que frente a estas dos alternativas, yo en esta ocasión optaré por una que genere una amplitud en la lectura del artículo 88 en relación con el 16, el 17 de la Constitución, y creo que por analogía es aplicable las razones esenciales de la jurisprudencia a la que hacía referencia el magistrado Romero, la 2 del 99, que surgió justamente de un caso excepcional. La regla general es: un partido impugna un acto de autoridad local, el tribunal responsable resuelve y bueno, la cadena impugnativa se sigue. Pero hay casos donde el partido político no se involucra en la impugnación local y la jurisprudencia a la que hago referencia surge exactamente de eso y reconoce la personería a aquellos que materialmente están registrados ante un órgano electoral, aunque formalmente no sea el responsable. Y en términos del 88, 1A les tiene por demostrada su personería. Me parece que estas razones esenciales podríamos aplicarlas al caso. El caso, ustedes lo conocen, no anuncio desde luego los méritos del mismo, solo como antecedentes decir que el Congreso del Estado de Morelos emite un decreto de reforma a la ley, lo impugna o lo impugnan unas personas, no comparece el partido político, el tribunal concede la pretensión de los actores y ahora el partido viene y se agravia, considera que esa resolución le perjudica en su esfera de derechos. Yo no estoy de acuerdo en que en el caso concreto no pudiéramos hacer una lectura amplia de lo que consta en el expediente. Desde luego la magistrada, y reitero, con eso empecé, hace una lectura de lo que establece la ley y lo adecua al caso concreto. En el caso concreto no se reúne ninguna de las calidades a que se refiere ni el 88 ni el 13 de la Ley de Medios. En consecuencia, no se tiene por acreditada
la representación y por tanto se determina que el partido pues no tiene legitimación en el caso. Ya no quiero ser redundante, me parece que sí, en el caso concreto podemos aplicar las razones esenciales de esta jurisprudencia y reconocer que el representante del partido político acreditado ante la autoridad electoral puede venir a controvertir una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Muchas gracias. Magistrada. Muchas gracias. Bueno, en adición a lo ya comentado, sí me parece importante destacar que la lectura que hago la hago tan formalistamente porque a mi juicio el aplicar ciertas normas procedimentales tiene la virtud de tutelar los principios que ya mencionaba el magistrado Romero en su intervención anterior, certeza y seguridad jurídica. A final de cuentas, el hecho de que los y las actores políticas que siguen a esta sala regional sepan que aplicamos las normas procedimentales como están establecidas en la norma, creo que les da esa certeza y seguridad jurídicas que son fundamentales para proteger el Estado de Derecho y nuestra democracia. Por eso es que en este caso hago una lectura así de esta norma y no me convencieron de verlo como un poco más ampliamente y aplicar la jurisprudencia 2 del 99, respeto a la interpretación que hacen de la misma, aunque lo dicen, se aplica por analogía, no es una aplicación, o sea, tampoco es como que yo esté decidiendo no aplicar la jurisprudencia. Podría optarse, como ustedes lo hacen en este caso, por hacer una aplicación analógica de la jurisprudencia, es una interpretación que se puede hacer, pero en este caso creo que es muy importante preservar la certeza y la seguridad que se da de las mismas reglas procedimentales, que los mismos partidos son los que se dan esas reglas. En este caso sé que es un partido político estatal, no es uno de los partidos que intervino en la creación de la ley de medios, pero nada más voy a leer el último párrafo segundo del artículo 88 específico para el juicio de revisión, que es el caso, y dice: la falta de legitimación o personería será causa para que el medio de impugnación sea desechado de plano. Es por eso que presenté el proyecto en ese sentido. Muchas gracias. Al contrario, magistrada Silva, ¿alguna otra intervención? Magistrado Romero. Muchas gracias. No, en realidad no pensaba intervenir, pero de la intervención de la magistrada Silva, sí necesito decir un par de cosas para que no quede la impresión que la interpretación que hacemos los jueces abona a la falta de certeza y seguridad jurídica. Yo por eso comenzaba diciendo que lo que el legislador establece, lo establece, y de eso hay mucha doctrina, mucho escrito, bajo una circunstancia de hecho del momento. El legislador prevé supuestos que imagina, pero la realidad rebasa esos supuestos jurídicos. Y conforme evoluciona una materia en el derecho, es necesario entonces, por eso decía yo al principio, lo ordinario, lo que imaginó el legislador es que se iban primordialmente a impugnar actos de autoridades administrativas y que por tanto quienes representaban al partido ante el órgano administrativo eran quienes podían impugnar más fácilmente. Por eso lo diseñó de esa manera. Pero comienza a haber una serie de actos diferentes como este, donde ante un tribunal impugnan un acto legislativo, el decreto de un Congreso. Y aquí hay representante ante el Tribunal Electoral. Pues no, los partidos no tienen representantes ante el tribunal. ¿Tienen representantes ante el instituto? Sí. ¿Está formalmente registrado? Sí. ¿Está formalmente reconocido? También. ¿Puede representar legalmente al partido? Por supuesto. ¿Por qué no admitirle entonces esa legitimación? ¿De qué manera abonaríamos a la falta? Decía la magistrada, con eso, siendo estrictos en la interpretación de la ley, ¿se protege el Estado de Derecho y la democracia? Yo diría, absolutamente no, es todo lo contrario. No se protege el Estado de Derecho porque si se desecha por un formalismo procedimental, no se puede estudiar el fondo de la controversia. Se fortalece el Estado de Derecho cuando se le da una respuesta de fondo a su inquietud sobre la interpretación que hizo el tribunal local. Se fortalece la democracia cuando se da una respuesta de fondo, no cuando se privilegian los formalismos procesales. Y hay una
Cosa que a mí me interesa decir porque además todavía no termina el mes, seguimos en el mes de la patria y es una reforma muy patriótica, la del artículo 17 de la Constitución en su tercer párrafo, y por su importancia la quiero leer. Dice: siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Lo dice la Constitución, en una reforma del 15 de este mismo mes y año. ¿Qué quiso el Poder Reformador de la Constitución decirnos con esto? Que tiene una visión distinta de la interpretación del derecho que tenemos que hacer, y específicamente sobre este tema. Deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Así dice, de manera tajante, la Constitución, a la cual tenemos que observar. En mi opinión, proteger el Estado de Derecho y la democracia se protege mucho más, como dice la Constitución, privilegiando la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Es por eso que, si bien también respeto la posición de la magistrada, siempre me inclinaré por una posición de este tipo. Muchas gracias. Al contrario, ¿alguna otra intervención? Magistrada Silva. Gracias. Nada más para aclarar por qué es por lo que yo considero que interpretaciones como estas sí abonan a la certeza y a la seguridad, porque las reglas están muy claras en la norma y las partes, o bueno, quienes pueden llegar a ser parte en un tribunal, no saben cómo vamos a decidir los casos. Obviamente, el ser consistentes y el ir creando criterios puede irles dando esa certeza y esa seguridad. Pero en este caso, por ejemplo, específico, es cierto que se menciona en la norma que los registrados formalmente ante los órganos electorales pueden interponer los medios de impugnación. Pero también se menciona que quien, en este caso, el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal, quien tenga la representación según los estatutos, y eso es una representación que está en la norma, que el partido la conocía desde antes, y era su deber saber quién podía interponer ese medio de impugnación. Yo no sé si a lo mejor en este caso está viniendo esa persona porque quien tiene la representación legal para interponerlo no lo quiso hacer. Es por eso que, en mi juicio, esto sí abona a proteger la certeza y la seguridad jurídica, sin que por eso sea un formalismo que no esté protegiendo una solución de fondo de la controversia. Creo que sí hay algunos formalismos, como en este caso, digo, es como la llave de entrada, porque es en realidad si se admite o no la demanda, que sí es importante tener cuidado respecto a en qué casos se admiten la demanda. Hay otras cuestiones en cuestión de formalismos procedimentales con los que sí estoy de acuerdo en que hay que ser mucho más flexibles, pero hay otros en los que sí considero que es importante atender a la norma de la ley. Gracias. Gracias, magistrada Silva. Yo solo, si me lo permiten, y si no hay otra intervención, magistrado Romero, desde luego el que yo intervenga no clausura que pueda haber otras intervenciones. Quiero abonar a que me parece que los argumentos con los cuales tratamos de convencer a la magistrada se inscriben en esta doctrina ya amplia de nuestra sala superior y de muchas salas, de ir abriendo la posibilidad de actuación o de impugnación de diversos actos. La ley de medios es de las más generales que yo conozco, porque realmente si nosotros pretendiéramos como ciudadanos llegar y decir estas son las reglas procedimentales para la tramitación y resolución de los medios de impugnación, pues nos quedamos muy cortos, ¿no? Incluso yo he sido crítico de las escuelas de derecho que hacen sus programas de estudio con base en esa ley. Realmente esa ley es un marco general, pero la jurisprudencia y las tesis e incluso los precedentes, aunque no hayan hecho tesis, marcan toda esta doctrina. Y sé que ahora no tenemos que construir, por el sentido de la votación que se perfila, no tendríamos que construir todas las razones para sostener por qué sí se acreditaría la personería. Pero hago una reflexión en voz alta, revisando ahora mismo en el debate, hay otra tesis
esta tesis relevante de la Sala Superior, que es la 18 del 2011, ya mucho más reciente, cuyo rubro es juicio de revisión constitucional electoral. Puede promoverlo quien cuente con facultades de representación en la normatividad partidista en el ámbito local. Y la parte importante de la tesis hace una interpretación del artículo 17 de la Constitución en relación con el 88, párrafo 1, inciso D, es decir, que es representante del partido el que tenga representación en términos de los estatutos. Y aquí en el caso del partido socialdemócrata hay un aspecto bien interesante. La magistrada en sus últimos requerimientos requirió al partido y al instituto los estatutos. Y en los estatutos, cuando se habla de las atribuciones del presidente del partido, viene representar al partido y entre otras él puede delegar la representación y también nombra al representante ante el instituto. Y la parte correspondiente que yo quiero leer de la tesis dice lo siguiente: de la interpretación, shalala, se colige que si en la normativa de un partido se otorgan facultades de representación a favor de un funcionario partidista en el ámbito estatal, para la presentación de demandas, escritos de tercero interesado y los relacionados al trámite de los medios de impugnación de materia electoral, dicha facultad es suficiente para reconocerle personería para la promoción de los juicios de revisión constitucional electoral contra actos de autoridades electorales locales cuyo ámbito territorial sea coincidente con el de su representación. Tengo claro que esta se refiere a un dirigente de un partido que tiene representación en un determinado estado, le da la facultad para actuar no solo ante esas autoridades locales, sino promover el juicio de revisión constitucional. Pero me parece que en el diseño de cómo está determinada las atribuciones en el partido que hoy nos impugna, es posible hacer una construcción también de refuerzo a lo que ya dijimos en términos de este argumento. Es decir, si a un ciudadano representante del partido ante el órgano electoral se le dan atribuciones para representar a ese partido en el ámbito estatal, como es el caso, creo que podría, como también es el caso, promover juicio de revisión constitucional contra una sentencia de un tribunal local que revisó un acto del Congreso local. Me parece que es un argumento adicional. Creo que no la voy a convencer, magistrada, pero el intento lo hice. ¿Alguna otra intervención? De no ser así, secretaria general, tome la votación que corresponda, por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor del juicio ciudadano 160 y a favor del desechamiento que propongo en el 159. Gracias. Magistrado Héctor Romero Bolaños. También a favor del juicio ciudadano 160, en contra del juicio de revisión constitucional 15. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. En los términos del voto del magistrado Romero. Gracias. Presidente, el proyecto correspondiente al juicio ciudadano 160 del presente año fue aprobado por unanimidad de votos. Por lo que respecta al juicio de revisión constitucional electoral 15 de este año, el proyecto presentado fue rechazado por mayoría de votos en términos de las intervenciones. Gracias, secretaria general. En consecuencia, en el juicio ciudadano 160 de este año se resuelve único, se sobresee el presente juicio. Ahora bien, ante el rechazo del proyecto correspondiente al juicio de revisión constitucional electoral 15 de este año, proceda la Secretaría General de Acuerdos a su retorno en términos del artículo 70 del reglamento interno, a efecto de que se proponga a este Pleno un nuevo proyecto. Al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión pública, siendo las 13:35. Muchas gracias, buenas tardes. Señoras y señores, llega a su fin esta sesión pública que decíamos al inicio, asuntos sumamente importantes, por supuesto una sesión que resalta no solo por estos asuntos que se han resuelto el día de hoy, sino también por el emotivo mensaje de solidaridad, de cooperación que hoy por hoy pues naturalmente distingue al pueblo de México, mensaje en voz del presidente de este
órgano jurisdiccional y precisamente derivado de los acontecimientos recientes, de los sismos recientes en nuestro país. Y bueno, pues entrando propiamente ya en materia de los asuntos que se han resuelto, decíamos, sumamente interesantes los asuntos. Jesús, los dos primeros relacionados con el procedimiento de registro de partidos políticos estatales, justo en el estado de Puebla. Cuéntanos qué resuelve la sala. Sí, así es. En este asunto se acumularon los juicios y se confirmó la resolución impugnada. Sí. La sala consideró que no se vulneró su derecho de asociación ni se dejó atender el principio pro persona ni de progresividad. Tan es así que se privilegió el procedimiento de ley con base en las obligaciones de dotar de certeza y seguridad jurídica al procedimiento de constitución de partidos políticos, sin desconocer la realización del proceso electoral del gobernador del estado. ¿Qué pasa en el asunto relacionado con afiliación al Partido Acción Nacional? ¿Qué resuelve la sala? En esta parte se ordenó emitir la resolución respecto del recurso de reclamación que en su oportunidad interpusieron los actores, Claro. Lo cual en esta parte les causa perjuicio en su derecho de acceso a la justicia, Claro. y además de que dicho retraso es susceptible de incidir en el ejercicio cabal de sus derechos político-electorales. Resaltamos también en este asunto que, bueno, pues hubo un voto en contra de la magistrada María Silva, quien en su opinión el asunto se debería reencauzar a tribunal local, bueno, por las consideraciones que ya veíamos justo en esta sesión pública. Y por supuesto también interesantes los asuntos relacionados con proceso de fiscalización de diversos partidos políticos en el proceso electoral extraordinario en Tlaxcala. Cuéntanos qué pasa en estos asuntos. Sí, aquí en lo general se confirmaron las resoluciones impugnadas porque se determinó que se afectó el valor jurídico tutelado por la normativa consistente en la obligación que tienen los partidos políticos de informar a la autoridad fiscalizadora la fecha de sus eventos de campaña con antelación a efecto de corroborar que los mismos se hubieran reportado en su totalidad y en estricto apego a los fines destinados, lo que en caso de no atenderse se incumpliría y se vulneraría el principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas. Es decir, las multas están apegadas a derecho por cuanto hace al PRD, PAN y Morena. Así es. Y por lo que respecta al RAP 19, promovido por el PRI, Por el PRI, el RAP en esta 18, parte ajá. Se ordena modificar la resolución porque la autoridad responsable incurrió en un error aritmético a fin de expresar el equivalente a la moneda nacional. Claro. Y respecto al RAP 22, promovido por el Partido Alianza Ciudadana, se ordenó emitir una nueva resolución para que la responsable analizara si el registro de cada evento estaba o no infringiendo la obligación establecida en lo que respecta al artículo 143 bis del reglamento de fiscalización. Es decir, respecto a las sanciones que se le imponen al PRI, prácticamente se confirman, pero una de ellas se modifica por una cuestión aritmética para ajustar justamente la operación matemática que se debió haber hecho. Y nos decía, respecto al Partido Alianza Ciudadana, se revocan algunas sanciones. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Que el INE tendrá que analizar de nueva cuenta esta resolución, ¿no, Así Jesús? es, efectivamente. Bien, y bueno, por supuesto, también escucharon en esta sesión pública el asunto relacionado con el Partido Socialdemócrata de Morelos, cuyo proyecto se rechazó por mayoría de votos y que, bueno, pues será retornado y que estaremos viendo en otra sesión cómo es que se resuelve de fondo este asunto, ¿no, Jesús? Así es, efectivamente. Jesús, gracias por habernos acompañado. No, ¿de qué? Y a usted, como siempre, gracias por haber seguido la transmisión de esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada. Hasta la próxima.